Estás en Doctrinando con el ministro Andrés Andrade. Disfruta de esta transmisión totalmente en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo a través de Salva Radio. Quédate con nosotros. Comenzamos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Les estamos saludando como todos los martes puntualmente en esta noche, una noche que hermanos tiende a lloviznar. Entonces, ¿qué fecha es hoy? Es el 28 de enero de este año 2014. Y mire usted que ya está para terminar el año. ¿A qué día corresponde? Al 27 del mes de Sebat de este 5774 conforme al calendario judío. Quiero decirle que entre este jueves y viernes estará de hecho una luna nueva y será el principio del mes. ¿De qué mes? Del mes 12avo, del mes de Adar. Pues hermanos, antes de iniciar quiero con ustedes juntamente elevar una oración a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche, Señor, te suplico con todo el corazón que nos asistas por medio de tu Hijo Jesucristo y de tu Santo Espíritu, para que nos des, Señor, esas palabras que emanan de ti a través de tu cielo. Ayúdame en esta noche y haz que mis hermanos tengan esos oídos prestos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estos favores te los suplico en el nombre de aquel varón justo que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, ustedes se dan cuenta que ya está ahí en pantalla el tema a tratar en esta noche. El tema a tratar es acerca de la transfiguración. Resulta que, hermanos, la palabra transfigurar en el Nuevo Testamento tiene dos explicaciones y se maneja de hecho a través de la palabra griega que más adelante les voy a hacer ver a través de los textos, pero quiero iniciar con ustedes ahí en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17. Un tema que, por cierto, en la iglesia ya desde, hermanos, muchos años se ha venido predicando, pero que también a través del tiempo, de igual forma, se ha dejado de predicar, aunque parezca esto que nos estamos contradiciendo. Repito, es un tema que ya está elaborado por muchos años, que lo hemos escuchado, quizá algunos no, pero me interesa que usted en esta noche lo vea juntamente conmigo a través de la Escritura. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, abra usted conmigo su Biblia, considere
lo importante que es ver estos versículos, qué es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Repito, Mateo 17, del versículo 1 al 9, vamos a leer. Dice así: y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, esto es, Pedro, he aquí una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así como Mateo nos habla aquí de esta transfiguración, hermanos, vamos a ver otros 2 evangelistas que nos van a hablar de lo mismo, como es Marcos y Lucas. Pero vamos a ver. Dice aquí que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 varones, y dice que los lleva a un monte alto. Y en ese momento Jesucristo se transfigura. Eso es, sufre un cambio, se transforma de una figura a otra. Y ustedes vean los detalles, que dice que el rostro de Jesús resplandece como el sol y sus vestidos fueron blancos. Aparecen en esa transfiguración Moisés y Elías. Cuando hemos estudiado estos versículos, repito, a través del tiempo, nos damos cuenta que aquí está Moisés y Elías, que para este tiempo entendemos ya habían muerto, pero se le ha dado una interpretación a Moisés y a Elías como aquellos que van a representar a los muertos y a los vivos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde captamos la idea? Más adelante lo vamos a ver. Sigo explicando. Aquí Pedro dice: ¿por qué no hacemos 3 pabellones? Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Dice que en ese momento se escuchó una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Aquí nos dice que los discípulos cayeron sobre sus rostros. Ahorita vamos a ver en otro evangelio por qué. Jesús los toca porque deja de existir esta transfiguración y dice que estos ven a Jesús. Ya, hermanos, después de que existe esa transformación, pero Jesucristo les advierte: no le digan a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, Mateo, como estamos considerando aquí, en otras versiones, en el versículo 2, y se transfiguró, se transformó. Dice el versículo 4,
Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Algunas versiones dicen así, otras dicen hagamos tiendas y otras versiones dicen hagamos tabernáculos. Entonces, enramada, tienda y tabernáculos o pabellones es lo mismo. Era el lugar donde se pretendía que estos habitasen, Jesús, Moisés y Elías, para que ustedes puedan pernoctar, puedan dormir. Bueno, vamos a ver San Marcos capítulo 9. En el Evangelio de San Marcos capítulo 9 está este testimonio, pero con otras palabras. Vamos a ver del versículo 1 en adelante. Y también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. En otras palabras, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Quiere decir que, hermanos, estos no iban a morir, sino que se viniera ese reino de Dios. Dice el versículo 2: y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte, solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y aquí, si ustedes recuerdan, en Mateo dice y se transfiguró. Aquí dice y fue transfigurado delante de ellos. ¿De quién? Delante de Pedro, Jacobo y Juan. No se olviden de los personajes. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Nótese aquí el comentario que ahora hace Marcos, porque esto no está en el Evangelio de San Mateo. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Pero la idea es la misma. Esto es, que Jesucristo se presenta o lo ven con vestidos resplandecientes, blancos. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dice a Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí, que hagamos 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. La misma idea. Vamos a hacer 3 tiendas, 3 tabernáculos y 3 pabellones. Es la misma idea, pero el propósito, por el significado y por las versiones, es el mismo. Porque no sabía, versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados. Y vino una nube que le hizo sombra, y una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, en este versículo también, hermanos, hay una variante. Permítame, déjenme ubicar aquí en Mateo 17, donde dice, sí, y vino una nube. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y vino una nube que les hizo sombra y una voz que la sube. Entonces Mateo está argumentando, y aquí una nube de luz que los cubrió, cosa que omite Marcos. Marcos 9, dice el versículo 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces aquí lo que cambia es en relación a Mateo, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La idea, no comente nada hasta que hayan visto. No comente nada,
perdón de lo que han visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces aquí aparece en Mateo la palabra visión, cosa que omite Marcos. Ahora vamos a ver aquí en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Dice los versículos 28 al 36. Ya lo tiene usted, Lucas 9, 28 en adelante. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Lo omite Mateo y Marcos. Allá dice simple y sencillamente que subieron o los invitó a subir al monte. Qué hermoso es ver, hermanos. La verdad, todos estos detalles de los cuales hablan los evangelistas, y los lleva aparte a un monte alto. Entonces aquí Lucas dice el propósito de llevarlos al monte alto. Sigo leyendo. Dice ahora el versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ya notó aquí, recuerde que Marcos dice que su vestido era blanco como aquellos que lavan, unas personas que los califican como lavadores. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, los mismos personajes, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Aquí Lucas añade otros detallitos, ya espero que usted lo esté notando. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño. Entonces aquí Lucas ya me está diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Nótese bien, hermanos. Dice, y oyendo estos los discípulos, Mateo 17, cayeron sobre sus rostros. Acá dice que estaban cargados de sueño. Y como despertaron, vieron su majestad y aquellos 2 varones que estaban con él. Ya, hermanos, despiertan de ese sueño y ven aquellos varones. Aquí ya viene, entonces entendemos, la transfiguración. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, ¿vienes que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiendo lo que se decía? Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor, y entrando ellos en la nube, y vino una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Lucas omite lo que les dice Jesucristo. No le digan a nadie nada, no le hablen a nadie nada de la visión hasta que yo resucite. Para esto, hermanos, ¿por qué esta transfiguración? Porque Jesucristo sufre ese cambio de una figura a otra.
Bien, pasan los años, hermanos. Muere nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que escribe el apóstol Pedro. Dice ahí en Segunda de Pedro, aquí Pedro, ya han pasado los días, los años, y miren lo que dice acerca de esta transfiguración. Segunda de Pedro, les decía a usted, en el capítulo 1, desde el versículo 15, dice así. Segunda de Pedro 1:15. También, yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento, vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Quiere decir que pasan 36 años. Esta carta se escribe en el año 66 y Pedro, ya entrado en años, ya han pasado los años. ¿Y qué es lo que escribe en esta carta? Diligentemente, después de mi fallecimiento, ustedes van a tener memoria de lo que les estoy diciendo. Porque al menos yo, aunque aquí pluraliza, porque no os hemos dado a conocer. Entonces, acuérdense quién estuvo ahí, aparte de Pedro, Juan y Jacobo su hermano. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso que les estamos diciendo, o que les digo, o que les escribo, no es un cuento, no es una fábula, porque les estoy diciendo lo que con mis ojos vi acerca de la majestad de Jesús. Versículo 17, Segunda de Pedro 1:17. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Esto lo dijo Mateo, Marcos y Lucas, en el sentido de que está dando testimonio que se entra a una nube y luego entonces se escucha la voz de Dios. ¿Qué dice la voz de Dios? Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte alto. Ya aquí, hermanos, nos damos cuenta que cuando pasaron esos años, repito, 36 años, Pedro le está hablando de lo que ya dio testimonio Mateo, Marcos y Lucas, y de los personajes que estuvieron aparte de Pedro con Jesús en ese monte alto. Acordémonos, Juan y Jacobo, su hermano. 3. Como tenemos que explicar, de hecho, lo que es esa transfiguración, porque está hablando del reino milenial y de la venida, la segunda de Jesucristo. Dice aquí en Hebreos, demos unas páginas atrás, veamos aquí en la Biblia, Hebreos 9:28. ¿Por qué decimos la segunda vez? Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Bien,
Entonces con eso quiere decir que Jesucristo vendrá por segunda vez. Ya vino por una primera vez, cuando aquel verbo fue hecho carne, cuando fue engendrado por el Espíritu Santo, por voluntad de Dios, en fin. Pero Él murió, resucitó y vendrá por segunda vez. Lo dice el texto. Con esto les decía a ustedes que cuando se habla la palabra griega en Mateo 17, en Marcos 9 y en Lucas 9, se habla de una palabra que es metamorfo, muy importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, voy con ustedes a tocar 3 versículos de esa palabra metamorfo, que es el símil de ese cambio. Dice Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Dice la letra: a veces nos gusta checar con otros versículos cuando se habla acerca de lo mismo. ¿Para qué? Para tener una mejor idea de lo que habla la Escritura. Dice así: y no os conforméis a este siglo, a este tiempo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero antecede, versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, que es un culto lógico. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Hasta aquí me quedo, porque cuando se habla de esa transfiguración, en el símil, en el cambio, está aquí. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos? Que era necesario, pues de hecho, presentar su cuerpo. ¿Cómo se presentaba el cuerpo en sacrificio? A través del ayuno. Pero, primero, tienes que transformarte aquí para llevar a la práctica lo literal. Transfórmate y empieza presentando tu cuerpo a través del ayuno, y hermanos, lo llevan a lo material, o se lleva a lo material. En otras palabras, tomo la Biblia, aprendo acerca del ayuno, ¿sí? Ya está aquí, y lo practico en mi cuerpo. Entonces, lo tuve aquí en mi mente y lo llevé a la práctica. A eso se refiere un cambio, y le menciono literal. Otro ejemplo, 2 de Corintios, en el capítulo 3, dice el versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Cuando aquí el apóstol Pablo habla de la iglesia de Corinto, dice, por tanto, repito, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Entonces yo me pongo frente a un espejo, y hermanos, que se presenta en el espejo mi imagen de un cuerpo literal. En ese cuerpo literal dice que somos transformados de gloria en gloria. Transformados es igual a transfigurarse, tomar otra figura. Dice ahora, hermanos, trato de explicarme de ver de la forma más llana para que comprendamos qué fue esa transfiguración.
¿Por qué se tomó otra figura en ese tiempo, o al menos nuestro Jesucristo? Porque Jesucristo, acuérdese usted bien, que lo ven. No digáis a nadie nada esta visión, aunque es una visión, pero ven un cuerpo. Cosa muy diferente, hermanos. Cuando quiero que usted vea ahora conmigo en el griego la palabra metaskematizo. Se la repito. Metaskematizo. Un ejemplo, 1 Corintios capítulo 4 y verso 6. 1 Corintios 4, 6. Esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo de mí, y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Si usted empieza a leer desde el versículo 1, Pablo les está explicando de los sufrimientos que él tiene, pero hermanos, les habla acerca de la fidelidad. Si a usted le dicen, ¿es fiel? Sí. Y hermanos, aquí está hablando del intelecto del hombre. Está hablando en el sentido espiritual, cuando en el versículo 6, he pasado por ejemplo de mí. En otras palabras, yo les doy un ejemplo de mi fidelidad. Y aquí hay un cambio. ¿Dónde hay ese cambio? En tu mente, en tu espíritu. Dice 2 Corintios 11. Estos versículos, 2 Corintios 11, dicen los versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Versículos 13 y 14 se toca la palabra transfigurarse 2 veces. Pero ¿cómo es que estos falsos apóstoles, que habían tenido su formación en Alejandría, y que el apóstol Pablo los pone mal en este capítulo, cuando a través de la ironía habla de ellos? Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. ¿Se transfiguraron igual que Jesucristo allá en el Monte Alto? No, sino que aquí el cambio es en su pensamiento. Y repito, es diferente la palabra griega metamorfeo a metaskematizo. Otro versículo, Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas, el cual transformará. No es que vaya a existir un cambio en nuestro cuerpo, porque esos están vivos, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. ¿Pero en qué parte? En tu mente, en tu pensamiento. Entonces, quise tocar estos versículos con ustedes para que nos demos cuenta cómo fue esa transfiguración o ese cambio de figura que toma Jesucristo en el Monte Alto, y que está testificado por 3 apóstoles, Mateo, Marcos y Lucas. Después de esto, ¿por qué decimos que Moisés representa, hermanos, a los que han creído en Jesús y que están muertos? ¿Y por qué Elías representa
a los que están vivos y que van a sufrir un cambio? Mire usted, primera carta a los tesalonicenses. Acuérdense que Jesucristo lo que quería dar a entender era que no se hablara, sino que hasta que resucitase. Por eso Pedro lo hizo en esa su segunda carta. Dice, primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron, a los que creyeron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Año 54, Pablo escribe esta carta y les dice a esa iglesia de Tesalónica: debemos de tener una esperanza, y la esperanza consiste, muchos no tienen esperanza, nosotros sí. Si Cristo murió y resucitó, y si alguien muere creyendo en Jesús, va a resucitar. Si viene Jesús y están vivos, porque luego dice, luego nosotros, los que vivimos, aquí está involucrando a los de Tesalónica. Si viene Jesús y estamos vivos, ¿qué va a pasar? Seremos transformados. Entonces, quiere decir que a ese reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes van a entrar? Los que resuciten y los que sean transformados estando vivos. Les decía, como esa es una doctrina que predicamos en la iglesia, ahora, imagínese usted, ese es el milenio. Cuando hablamos de milenio es porque el texto dice, y reinarán con Cristo 1000 años. Yo lo sé y lo hemos explicado en otras ocasiones, que milenio no aparece en el texto, sino aparecen las palabras 1000 años. Pero usted toma un diccionario de la lengua española y consulte la palabra milenio y le va a dar el resultado 1000 años. Por eso también decimos milenio. Bien, en ese milenio, entonces, en primer término, ¿qué quiso dar a entender Jesucristo con esa transfiguración, con ese cambio que se hace en ese monte alto? Hermanos, va a hablar del personal que estará en ese milenio. ¿Quiénes van a estar? Estamos considerando que los que hayan creído en Jesús, muertos resucitan, y los que hayan creído en Jesús, estando vivos, y que sufren una transformación de ese carácter de mortal e inmortal. Ahora, dice Zacarías, capítulo 14, dice el versículo 4: y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Hemos platicado igual, en temas anteriores, que se habla de una batalla, por lo que dice el versículo 2, y que esa batalla va a ser en contra de Jerusalén.
Y afirmará que sus pies se habla de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, va a haber gente, como lo dice en Apocalipsis, la batalla del Armagedón, que va a ir en contra de Jerusalén. El Cordero los vencerá, según Apocalipsis. Pero vean lo que dice el versículo 12 de aquí, Zacarías 14:12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Quiere decir que van a quedar gentes, aparte de que Dios los va a herir. Dice el versículo 16, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Como esos tendrán una oportunidad, y es voluntad de Dios, porque dice el versículo 19, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Entonces, habrá quien sí quiera celebrar la fiesta de las cabañas en el reino de Jesucristo, pero como estos libran una batalla vivos, entonces entran al reino de nuestro Jesucristo. ¿Para qué? Pues para escuchar precisamente la prédica del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Dice Apocalipsis 10, y voy a ir aquí un poquito más rápido. Dice Apocalipsis capítulo 10, que ve en esta visión Juan el teólogo. Versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ya estaba anunciado que existía un misterio que es revelado al apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, que los gentiles sean incorporados a la República de Israel, pero que también sean partícipes del anuncio del Evangelio. Y así como hoy, le voy a poner un ejemplo, como hoy estamos escuchando el Evangelio de nuestro Jesucristo, hasta que venga Jesucristo por segunda vez, tendremos oportunidad. Ya en ese milenio no. ¿Quién tendrá la oportunidad? Dice el versículo 11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Es necesario que en el milenio sea predicado a otros pueblos. ¿Como quién? Como esos que quedaron de la guerra del Armagedón, de aquellos que fueron en contra de Jerusalén. Efesios 3. No quiero omitirlo. Efesios capítulo 3, versículo 5. El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles, que los paganos, sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Si yo no era cristiano, para ser más puntual en esto, pertenecía al paganismo, creía en Jesucristo, ahora soy cristiano. Y dice que todo el que es de Cristo está dentro de ese misterio revelado, que no había sido revelado, pero que ahora es revelado, al menos en el año 64, al apóstol Pablo, y que esto se lo transmite a los efesios. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados. ¿Hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Después de que venga Jesucristo, reitero, en ese reino milenial,
Entonces ya tenemos a los resucitados, tenemos a los que van a sufrir una transformación, pero que han creído en Cristo y que están en ese milenio. También tenemos ahora a estos que fueron en contra de Jerusalén, pero que es de Dios, que les dé una oportunidad. ¿Para qué? Para que escuchen el mensaje de Jesucristo. Pero Jesucristo ya está ahí. Hoy lo escuchamos por testimonio. Por el testimonio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por el Evangelio. Y hermanos, en ese tiempo ya va a estar Jesucristo presente para que crean en Él. En esto difiere, ¿sí?, entre el personal que estará ahí. Acuérdense que en la transfiguración lo que está enseñando Jesucristo es eso, que estarán vivos y estarán también muertos. Vivos, hermanos, muertos, unos representados en Moisés y unos vivos representados a través de Elías. Dice ahora, déjame ver aquí, hay una profecía que ya consideramos que es Ezequiel 37. Lea usted conmigo Ezequiel capítulo 37. Ya hemos hablado acerca de la promesa que se hizo a la casa de Judá y a la casa de Israel a través de la visión de los huesos secos. Pero dice el versículo 21 de Ezequiel 37: y les dirá, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. La promesa de Dios es que, y eso también lo habló Jesucristo. ¿En qué sentido? Voy a unir estas dos partes con San Mateo. Mateo 24 dice en el versículo 32 en adelante: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Siempre matizamos. Dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo les contesta. Tomen de la higuera un ejemplo. Cuando su rama se enternece y las hojas empiezan a brotar, quiere decir que el verano está cerca. Entonces quiere decir que los higos se dan en verano. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano la venida del Hijo del Hombre, está cerca mi venida y que estoy a las puertas. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Qué escogidos? Si la promesa ya estaba en Ezequiel, hermanos, pues de esos judíos que cuando venga Jesucristo estén en vida. Y a estos, de igual forma, se les va a dar una oportunidad. ¿De qué? De escuchar acerca de Jesucristo. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién es este? Jesucristo. Entonces, los judíos. Si añadimos a esto, ahí en Isaías, dice Isaías en el capítulo 11, Isaías capítulo 11, vean esa promesa que se les hace a esos judíos. Isaías 11 dice del versículo 1
en adelante. Aquí todos existían gentiles. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Si nos damos cuenta, esta es una profecía que se tiene que cumplir con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, se lo está diciendo, perdónenme, a los judíos. Isaías 65, dice Isaías, capítulo 65, a partir del versículo 19, profecía para Jerusalén. Isaías 65, 19. Y alegraréme con Jerusalén, y gozaréme con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Y alegraréme con Jerusalén. Dice el versículo 20. No habrá más ahí niños de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Le recomiendo que lea estos versículos en otra versión. Un ejemplo, en la versión de la traducción del Nuevo Mundo, Dios habla hoy, y vea cómo se expresa aquí, o de qué se expresa aquí. Y es más sencillo en el sentido de hacer ver que se está hablando de los judíos. Dice el versículo 25. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Quiere decir que en ese milenio van a estar judíos vivos, y tenemos así como los que fueron de las naciones en contra de Jerusalén, de los que quedaron de Jerusalén, que estuvieron en esa batalla. Y nos dice este capítulo 65 del 19 al 25 que los judíos van a estar vivos como nosotros en este tiempo, y que se van a reproducir. ¿Por qué se van a reproducir? Lea esas versiones. Porque dice, no habrá más ahí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla. Es de Dios darles oportunidad por 100 años, para que escuchen dentro del milenio a nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar, hermanos, el tema. En la transfiguración se está mostrando a través de Moisés y de Elías aquellos que estarán en el milenio, de los que murieron creyendo en Jesús, de los vivos que están creyendo en Jesús y que van a ser transformados. Y Elías representará a los vivos que estarán en ese milenio, literalmente, aclaro. Con esto nos crea, cuando, hermanos, hablamos de esta profecía, es muy importante ver lo que quiso enseñar a Jesucristo, al menos en esa transfiguración, a Pedro, a Jacobo
y a su hermano lo que ustedes no digan nada hasta que resucite. Y Pedro cumplió lo que le dijo el maestro. Resucitó Jesucristo y lo dio a entender a la iglesia. Por eso hoy predicamos lo mismo que Pedro. Y que, hermanos, no son fábulas por arte compuestas. Es la predicación que quiso Jesús que se enseñase para cuando Él viniera por segunda vez. Y nos da mucho gusto, como siempre, que usted nos vea, nos escuche. Si tiene usted alguna duda, escríbanos, hermanos, y trataremos en verdad de dárselas a ustedes para que no quede nada como olvido, y así ustedes siempre estén atentos a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues sigan ustedes con ese programa de Identifícate. Y quiero decirles antes de esto que ahorita voy a rectificar algo, hermanos, porque les hago la invitación para que los viernes a la puesta del sol nos vean desde la localidad de Tacubaya. Transmitimos en vivo, así como el mismo sábado, cuando llevamos los estudios desde las 10 a la 1:30, y hermanos, el mismo sábado a las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo. Creemos que ya tenemos una mejor imagen, ya tenemos internet aparte de aquí de Salva Radio, ahí en Tacubaya. Y queremos que ustedes disfruten de una mejor visión, de un mejor audio, y estaremos siempre para complacer. Escríbanos, mande lo que usted quiera que se trate, el tema que usted guste, y lo haremos con mucho amor. Enviamos saludos a todos nuestros hermanos que están en Centroamérica, así como a nuestros hermanos que están en Guatemala, Honduras, Belice, allá en la República del Salvador, Guatemala y más al sur, como es, hermanos, Chile. Allá nuestros hermanos que nos ven, de igual forma les enviamos saludos. Así es de que vamos a orar, hermanos, y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche te damos muchas gracias porque nos das la vida. Perdona nuestras deficiencias, perdona nuestros pecados, pero ojalá que tu palabra, porque tenemos también esa seguridad, que haya quedado en el corazón de tus hijos, de nuestros hermanos. Bendice a todos nuestros hermanos de Norteamérica y toda esta República Mexicana y Centroamérica. Bendice a los enfermos y, Señor, tú lo conoces todo. Lo dejamos en tus manos y estos favores te los agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, mañana, hermanos, mañana identifícate a las 6 de la tarde. Por favor, hoy no habrá este programa, sino mañana a las 6 de la tarde. Dice la bendición de Dios así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos, hasta el próximo martes. Producción y realización Andrés Andrade. Voces Andrés y Dan Andrade. Hasta la próxima y que el Eterno te proteja.